Bueno, entonces vamos a ver, muy buenas tardes. Vamos a ver, en este caso, mm, estamos en el contenido. Qué raro, que se me movió. Si ya la tenía lista, es este. ¿Por qué? ¿Por qué se me mueve? ¿Qué es lo que pasó? Eh, qué raro, pero ya estaba ubicado. ¿Será que el modo me está fallando? Entonces aquí tenemos contenido de la clase. El primer contenido es sobre las tablas de frecuencia y las gráficas de barras tipo pastel, casi yo nunca le digo pastel, y gráficos de líneas, pastel o gráfico circular o gráfico de tipo pie, mm, y con pandas, matplotlib, seaborn y plotly. Aquí está el prompt que le pusimos con el ánimo que dice como cuál es el ánimo de ver esos tipos de gráficos, que uno aprenda a visualizar datos en función del tipo de variable. Entonces aquí ChatGPT nos ha entregado esta, que cómo seleccionar el tipo de gráfico según el tipo de variable estadística, que es una excelente forma de fomentar tanto el razonamiento estadístico como la alfabetización visual. Vamos a organizar este contenido de forma didáctica y con ejemplos prácticos en Python usando Matplotlib y Seaborn. Entonces el tema. Pues el tema es selección del tipo de gráfico según el tipo de variable. Entonces aquí, objetivo de aprendizaje. Que tu hijo aprenda a reconocer el tipo de variable estadística, cualitativa o cuantitativa. Entonces hay dos tipos, cualitativa o cuantitativa. Esa es la recuerda. Los tipos de variable, cualitativa o cuantitativa, que son dos tipos, bueno, una manera de clasificarla, y seleccionar el tipo adecuado de gráfico de acuerdo a si es cualitativa o cuantitativa. Es una manera de, de clasificarla. Por ejemplo, cualitativa es el color preferido. Cualidad y cantidad. Y ya la cuantitativa ya es la que sus valores son numéricos, como la estatura. Entonces, primera clasificación de variables. Y aquí les muestro ya un cuadro en lenguaje Markdown. Así se crea una tabla en lenguaje Markdown con la barra vertical que separa a cada una de las columnas. Y después se le pone esta partecita, esta con guiones, y ya lo otro separa los comentarios así con barras verticales, con esa misma tecla de las barras verticales. Entonces aquí la vemos, control enter, y vemos tipo de variable, cualitativa. Subtipo, es que hay cualitativa nominal, pero hay cualitativas ordinales. Entonces, entonces hay dos tipos de cualitativo, nominal y ordinal. Ordinal, siendo cualitativa, el estrato social. Nominal, que no tiene orden, el color favorito. Pero las que tienen orden, el nivel de satisfacción de un cliente. Muy satisfecho, no satisfecho, medianamente satisfecho. Esos tipos de variables cualitativas tienen un orden asociado. Una categoría que es la menor, una categoría que es la mayor y otras categorías intermedias. Eso. Los gráficos recomendados para cualitativa nominal, las barras o el circular. Pero la cualitativa ordinal, las barras, pero ordenadas. Ya hay un gráfico de barras ordenadas. Entonces aquí, yo nunca lo había visto como esa denominación, barras ordenadas. Y aquí, barras. Entonces uno ve que también el circular es para la cualitativa nominal. Eso también aprenderse uno. Nominal. Deme un ejemplo de una nominal. Variable cualitativa nominal. Comida favorita. La comida favorita, excelente. Y una cualitativa ordinal. Mm, ¿Cuándo? Si le gusta la comida. Pues, ¿y por qué? Poquito, más o menos. Está bueno.
Puede ser, sí. Otra también es el grado de escolaridad. Grado de escolaridad. Entonces, que primaria. Entonces es un grado de escolaridad al que le asociamos como un valor más pequeño. Secundaria, un valor más grande. Un valor, educación superior, uno más grande. Maestría, un doctorado, sí. Entonces, el nivel de escolaridad también es cualitativa o ordinal. Entonces, eso, tener. Ahora, entre las cuantitativas están la discreta y las continuas. Dentro de las cuantitativas. Entonces, aquí viene que la descripción son esta, en esta, números contables, o sea, o representados con enteros. Es decir, las cuantitativas se representan usualmente con números enteros, mientras que las continuas se representan es con números decimales, porque pueden tomar cualquier valor en un intervalo o rango dado, cualquier valor, como la estatura que puede tomar cualquier valor en un intervalo o rango dado. Y hay veces que la describen a la continua, por eso que yo le dije, porque entre dos valores de la variable puede existir, la variable puede asumir cualquier otro valor intermedio. En cambio, en las cuantitativas discretas, eh, eh, mm, por ejemplo, la edad, que es cuantitativa discreta, en las personas mayores, entre 16 y 17 años, no se considera una edad, porque no es usual decir que tiene 17,3 años. No. Entonces esa la consideran discreta, es numérica discreta, porque entre una edad y otra, la variable no siempre puede asumir un valor entre una unidad, entre una edad y otra. Entonces, esa consideración es muy importante. Entonces, números enteros y en este, números decimales. Aquí, ejemplo, el número de hijos, eso es discreto. Y en continua, la estatura y el peso. Y el gráfico recomendado para la cuantitativa discreta, histogramas y gráfico de barras. Está bien. Pero para la cuantitativa continua, los histogramas, los box plots y los KDE. Estos KDE tengo que explorarlos más. Los KDE. Ese hay que explorarlo porque ese casi no lo he estudiado yo, casi nunca lo he estudiado. KDE, eso es como. KDE, no me acuerdo. Tengo que buscarlo aquí. Háblame de los gráficos de tipo KDE. Ese no lo he utilizado yo casi. No lo recuerdo. Entonces los KDE significa estimación de densidad con núcleo. Estimación de densidad con núcleo o kernel. Eso de ahí la K. En inglés de kernel. Kernel Density Estimate. Es un método suavizado que nos permite visualizar la forma de la distribución de una variable continua sin usar un histograma con barras. Así, porque el histograma es usualmente para ver la distribución de la variable, cómo se comporta. Eso lo vamos a ver ahorita. Y piense que con KDE como una versión suave del histograma, que estima una curva continua que representa la densidad de probabilidad de los datos. Así, es que el histograma son unas barras. Y llegan y los puntos medios de las barras, trazan los puntos medios de las barras, de las cimas de las barras, y unen con una línea continua. A eso le llaman diagrama KDE, al diagrama KDE. Entonces aquí va un ejemplo y aquí otro. Entonces ese, como necesitamos ampliarlo, tenemos que ponerlo en la práctica, que también te lo van a preguntar. Se utiliza también mucho. Entonces eso es lo que yo no lo he necesitado casi, pero es que yo no soy profesor de estadística, entonces a mí no me ha tocado ese utilizarlo casi. Lo he visto, pero lo necesitamos y probablemente se lo van a preguntar. Eh, bueno, ya después de la clasificación, que eso es muy importante, ahí sí graficar. Entonces ahí sí le dice, bueno, primero asegúrese de tener las bibliotecas, que son Matplotlib, Seaborn y Pandas. Pandas para tablas y Matplotlib Seaborn para gráficos.
Entonces yo aquí le quito el delimitador para terminal bash o tipo bash. Y como lo quiero correr aquí en el cuaderno Jupyter, le procedo por el signo de admiración de cabeza, pero transformándose una línea de código y corro. Por si de pronto falta Seaborn, yo creo que Seaborn no lo teníamos instalado. Vamos a ver qué dice él. Ya dice que todos los requerimientos listos, todo está instalado. Entonces ya después de instalarlo, él dice que variables cualitativas, nominales y ordinales. Entonces primero graficar cualitativas, nominales y ordinales. Entonces, váyame recordando. Nominales. Aquí el código completo lo convertimos en línea de código y aquí quitamos el delimitador y mire que el primero importa las librerías, crea un data frame de datos. ¿Con quién? Con pandas de seudónimo PD y la función data frame que a partir de un diccionario crea datos. ¿Y qué datos son? Color favorito y los colores favoritos. Nivel de satisfacción, como el que usted mencionó ahorita, bajo, alto, medio, entonces va tomando, eh, está relacionando color favorito con nivel de satisfacción. Entonces, un diccionario tiene clave color favorito y los tipos y los datos de color favorito. Y clave o variable nivel de satisfacción y los datos de eso. Eso es un diccionario. Ese diccionario, antes de que él lo grafique, porque ya aquí va a seguir con una cosa de color count, hacer un análisis con eso y graficar, antes de que yo voy a cortar la línea y le muestro esos datos, esa data. Entonces, cuando lo crea, queda así. Mírenlo aquí, mírenlo acá. Entonces aquí están. Y el data frame, cuando le pones A, es queriendo decir que es em, una variable cuantitativa, no numérica. Entonces le pones A queriendo decir que él reconoció. ¿Por qué? Porque sus valores son cadenas de caracteres o palabras. Entonces mire que ahí se ve organizadito los datos. El atributo, primer variable estadística, colores de favorito. Segundo, nivel de satisfacción. Son poquitos datos. Entonces le dice que son 8 filas, 8 instancias u observaciones. Queriendo decir que a un cliente o a una persona le preguntan el color favorito y su nivel de satisfacción. A otra, entonces en realidad encuestaron a 8 personas. Entonces que las filas son las personas u observaciones y las columnas son las variables estadísticas, lo que se le preguntó. Se le preguntó por color absoluto y por color favorito y por nivel de satisfacción. Entonces, las filas tienen significado, pueden ser en ese caso personas. Se le llaman también instancias. Y a las columnas son las variables. Que las columnas son las variables estadísticas. Y entonces esa es una estructura de data frame parecida a, un, eh, a una hoja de cálculo de Excel. De hecho, creo que fue inspirado en las hojas de cálculo de Excel. Y aquí ya, en esta primera parte, él va a hacer color counts y va a tomar del color favorito value counts. Eso de value counts, él va, mire lo que yo se lo voy a hacer aquí. Cuando él va a hacer esta línea, dígame qué es lo que le está haciendo. Control C. Cuando yo lo corro, aquí no lo mostró, porque creó la variable con el operador de asignación. ¿Y qué valor dio? De los datos, cogió la columna de color favorito y le aplicó el contar los valores. Contar los valores. Contar los valores, ¿qué es? Entonces aquí usted me va a decir que eso qué es. Aquí. No, eso es control Z. Color count. Count. Pues. Aquí. Todo esto. Entonces aquí, mire qué fue lo que él dijo. ¿Qué fue lo que él hizo? Dentro del color favorito, la variable, cogió las subcategorías, los colores, los únicos colores que dijo la gente. Rojo, azul y verde.
Y dijeron, bueno, 3 personas dijeron que le gustaba rojo, 3 dijeron que azul y 2 dijeron que verde. Por eso se llama value count, es con todas las veces que se repite rojo. A eso se le llama frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta de esa subcategoría. Esta es la frecuencia absoluta de esa subcategoría. La frecuencia es cuántas veces se repitió ese dato en la muestra. Sí. Entonces, así él hace el gráfico de barras. Porque entonces rojo le va a corresponder una barra, azul otra y verde otra. ¿Y quién va a quedar más alto? Pues estas dos. Y esta va a quedar más bajito. Porque la altura de la barra es la frecuencia. ¿Cierto? Eso lo recuerdo. Bueno. Ahí me va diciendo lo que recuerda y lo que no. Entonces el primero va a hacer eso. Contar las frecuencias absolutas. Ver subcategorías de la variable color favorito. Y luego contar la frecuencia absoluta asociada a cada subcategoría. Y después a esos datos que construyó, le va a llamar la función plot para graficarlo con tipo bar, o sea, va a hacer un gráfico de barras. Y le va a poner título color favorito como variable nominal. El eje vertical va a ser la frecuencia, lo podemos poner frecuencia absoluta. Y, y PLT show, y mire, yo aquí le corro, y ya me lo se vean ahí. Entonces ahí dice, vean, la que tiene altura 3, el rojo, bueno, aquí control menos, y mire que el rojo y el azul son los de igual frecuencia. Es una distribución bimodal, hay 2 modas. Es así ya. Para leer gráficos de barras también es muy bueno ponerle cuadrícula. Entonces le pone plt.width, control enter, y ya con eso. Y para que no tenga que yo estar reduciendo, cuando él va a generar el gráfico, antes yo le digo plt.figure, y le dice con size en inglés es tamaño. Él me sugiere que 8 por 5 pulgadas y yo corro. Él me lo dio un poquitico más grande, entonces yo le digo, no, grafíquemelo de 4 por 3, que más chiquitico, y ya, para poder que ya yo pueda ponerlo aquí y ya no tenga que. Aunque esa cuadrícula quedó muy intensa, que mire que las barras las quedó como partidas. Entonces le pone con el parámetro alfa, baja la opacidad a 0.2, para que se vea más suavecito. Y ahora sí las barras no se ven tan afectadas por la cuadrícula. Pero sí ayuda a visualizar. Es decir, esta, la altura de esta es 2, la altura de esta es 3. Entonces que la cuadrícula siempre es para facilitar la lectura. Se denota el eje horizontal como la variable. Estas son las subcategorías. Entonces, variable, subcategorías de la variable y frecuencia. Luego, y le van a pedir a que en el examen le dan ese gráfico y hay que entenderlo. Entonces, que ¿cuántos fueron las personas encuestadas? 3 más 3 más 2, 8. O sea que si usted suma las alturas de las barras, le da el número de personas encuestadas. Es que usted interpretar ese gráfico es muy importante. Sigue. Entonces ahí para variable, ¿qué variable estamos graficando ahí? ¿Una variable de tipo qué? De tipo cuantitativo. Quali. Quali. Este es para quali. Sí, Quali, nominal o ordinal. Nominal o ordinal. esa es nominal. ¿Por qué? Números escritos. No. Nominal es porque no está asociado a un orden. Ordinal es porque tiene orden. Mire, ¿verdad? Este tiene algún orden. Las subcategorías tienen orden. ¿Qué color es primero? ¿Cierto? Porque los colores, en este caso, no tienen orden. O sea, las subcategorías no tienen orden asociado. En cambio, la preferencia sí. ¿Cierto? Eso sí. Entonces, esta no, entonces esta es una. Le podemos poner aquí. Es nominal, es, aquí le vamos a poner, es cualitativa,
nominal. Cualitativa nominal, entonces ya el título cambia aquí. Y nominal quiere decir que las subcategorías no tienen orden asociado. Las subcategorías no tienen orden asociado. Las subcategorías no tienen un orden asociado. No hay un orden numérico. No, porque los colores no tienen una prelación. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? No. Para este caso, no. Entonces aquí esta es esta es una característica de las cualitativas no nominales. Nominales. Bueno. Y ahora viene el gráfico de barras, pero ya para la otra que era cualitativa ordinal. Mire cómo le enseñó de bueno. Aquí ya order. Entonces es porque hay un bajo, un medio y un alto. Entonces aquí él en satisfaction count, entonces él dará nivel de satisfacción value count reindex order. Entonces esta parte también es muy buena porque él resulta que el computador él cuando alguien recoja los datos, entonces el grado de satisfacción alguien va a poner bajo para algunos clientes, otro medio para algunos otros y alto. Pero el computador no sabe que bajo es el primer orden, medio el que sigue y alto, porque eso es una palabra. Para él son tres palabras. Él no sabe cuál es cuál. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero genero una lista de Python diciendo quién es el menor, quién es el intermedio y cuál es el mayor. Para que cuando él coja los datos y cuente los valores, reindex order, para que reindexe. Miren, entonces usted llega y quiere ver qué es lo que él hace. Entonces yo llego y copio estas dos partecitas. Y esta es la parte de aprendizaje activo. Gracias a Python. Esta es la parte, usted llega y lo copia. Y le quita ese pedacitico, el reindex order. Entonces cuando va a ir a la variable nivel de satisfacción, sin tener en cuenta esta, se la puedes quitar. Y comentarizar es ponerle un numeral al inicio, para que no la cuente. Y cuando él la hace, bueno, no mostró porque esto lo guardo aquí. Pero yo le estoy diciendo, no solamente guárdelo, sino que me muéstremelo, ¿cierto? Muéstreme eso. Entonces, para que lo muestre, le escribe el nombre de la variable. Que lo muestre. Y ahora sí, lo corre y él le dice, vea, él puso de primero alto, después medio y después bajo. Porque para él son palabras. Pero sí, esta palabra se vio 3 veces. Esta palabra en medio se vio 3 veces y bajo se vio 2 veces. Entonces, por eso le ponen el reindex. Entonces usted llega ahí, entonces aquí le pone punto reindex. Entonces le pongo reindex. ¿Y quién va a ser el que reindexa? La lista de Python order. Order. Y cierra paréntesis. Pero ahí sí lo tiene que volver a activar. Entonces ahora sí él pone bajo de primero, tiene frecuencia 2, medio de segundo y alto de... Y eso va a hacer que entonces las barras ya empiecen en bajo. Entonces ahora sí, cuando vaya a graficar barras utilizando el método plot, actuando sobre satisfaction count, el que contó la frecuencia absoluta de la variable satisfacción o nivel de satisfacción, con título nivel de satisfacción como variable ordinal y color sky blue, las barras le puedes escoger sky blue, que es un azul cielo. Y aquí ya el label, que es el eje vertical es la frecuencia, y lo corre. Y mire como queda bonito. Qué hermosura, vean. Entonces así queda desde la subcategoría de menor valor, porque ahora sí hay orden, y si hay orden hay menor, mayor e intermedio. Entonces ya las barras quedan en ese orden. Entonces mire todo lo que él puede hacer. Todo lo que él puede hacer y cómo nos clasificó de bien, porque así le queda claro que hasta ahora, conclusión, ¿qué tipo de cualitativas hay? ¿Qué tipo de variables cualitativas hay?
Variables cualitativas. ¿Qué tipo de variables cualitativas hay? Primero que Excelente, pues, el estudiante. Eso. Entonces, hasta aquí el mapa conceptual, ¿cómo quedaría? Ah, bueno, pues están las variables estadísticas. Ahora sí. Ellas se subdividen en variables cuantitativas y variables cualitativas. Y las cuales se subdividen en nominales y ordinales. Entonces, mire cómo usted va generando como un diagrama de arte para entender cómo es la cosa. Desde ahí lo importante de los mapas conceptuales. Y de comprar la pizarra, ¿no? que no se arregla. Porque quien copia con profesor. Los profesores para calificar. Usted. Todos los profesores de. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que el rojo es muy pedagógico. Y entonces el estudiante ve en rojo y le causa mucho dolor. Entonces me ha tocado. Aquí siguen las cuantitativas. Y las cuantitativas son discretas y continuas. Entonces el primero te muestra un ejemplo de discretas. Entonces discretas, el número de hermanos. Usted puede que tenga 0 hermanos, 2 hermanos, 1 hermano, ¿cierto? Y la estatura. El que tiene 0 hermanos medía 150 centímetros. El que tiene 2 hermanos medía 160 y así. Son datos. Entonces aquí creo los datos y vamos, y entonces la variable número de hermanos es discreta y la variable estatura es continua. Generalmente las continuas las denotan con decimales. Aquí no la pusieron así. No la pusieron así. No tiene que ser así, pero es usual. Aquí le quito esta partecita. Es que quedó tan bien organizada. Entonces nos quedó esta, porque le queda muy bien clasificado. Por eso es que. Entonces aquí importa en NumPy, que es para colocar los datos en arreglos vectoriales y procesar los datos con facilidad y velocidad. NumPy es excelente para tomar los datos y volverlos vectores o matrices y procesarlos con rapidez. NumPy es excelente. Y DataFrame se asocia con NumPy y que le agregan pandas a NumPy. Le agrega belleza o legibilidad. Entonces NumPy no los deja bellos o legibles, tan legibles, pero Panda sí. Es así. Entonces aquí ya crea los datos y cuando los crea, usted le dice y muéstremelos. Entonces, o escribe el nombre de la variable otra vez y mire cómo quedan. Pues queda. El número de hermanos, véalo aquí. Esta es la indexación. La primera observación la indexa con el 0. Después con el 1 hasta la novena. Para 10 observaciones o filas. 10 row. 2 calls. Y las variables, número de hermanos y estatura. Esta, ambas cuantitativas, pero esta discreta y esta continua. Él le muestra los ejemplos muy bien, lo organiza muy bien. Entonces ahora sí, esta también, aquí cortamos, ¿cierto? Y vamos a graficar. Entonces, la primero la discreta. Entonces aquí cortamos para la discreta. ¿Y qué él va a hacer? Para la discreta, él va a utilizar SNS complot. SNS es porque va a utilizar Seaborn, no Matplotlib. Entonces, SNS es porque va a utilizar Seaborn, que es otra librería de visualización. Y una función complot. Complot como de contar, porque como es de contar, entonces como graficar contando, algo así. Entonces aquí es como número de hermanos, la variable que quiere graficar. Va a tomar los datos de una variable llamada data y la paleta va a utilizar set2. La paleta es como, creo que es para darle color. El título del gráfico, número de hermanos y que es una variable numérica discreta. Aquí le vamos a poner los dos. Cuantitativa, cuantitativa discreta. Y el eje vertical siempre es la frecuencia absoluta o número de individuos que asumen o que prefirieron esa subcategoría. Entonces aquí frecuencia absoluta, vean ahí. Entonces aquí el X label, ahí también le está diciendo que si quiero pongo el X label.
le doy nombre al eje horizontal, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Ya no me lo volví a poner. Entonces, hagámosle aquí. Y mire cómo queda bonito. Con varios colores. Una paleta es como porque, a una paleta es como que un conjunto de colores para que las barras queden de diferentes colores. En este caso, él quiso de varios colores y no dice, es numérica continua. Entonces, cada número tiene una altura diferente, queriendo decir que que cero hermanos, hay dos personas, la frecuencia, hay dos personas con cero hermanos. También hay dos personas con un hermano. Aquí le ponemos, cuando está muy grande el gráfico, acordate que le ponemos acá, pero ya con Matplotlib, plt, punto figure, aquí, creo que me lo va a admitir. Es porque él se une con Seaborn, se une con Matplotlib. Por eso me admitió un código PLT que es de Matplotlib, este código SNS que es de Seaborn. Es que Seaborn es como, utiliza Matplotlib, pero la vuelve más bonito. Es como que son librerías que van generando para mejorar otras. Le siguen utilizando la anterior, pero la mejora. Entonces Seaborn es como la mejora de Matplotlib, pero pueden trabajar a la vez. Entonces mire que graficarla, mire cómo quedó bonito. Entonces usted ya sabe que la mayoría de las personas de la muestra, o al menos tres personas de la muestra, mm, tienen dos hijos, ¿cierto? Ahí va. Entonces ahí quedó un gráfico de barras para una que es numérica discreta. Y ahora para la numérica continua, pues otra vez, volvemos esto con un código, quitamos este delimitador y ya él va a utilizar para numérica continua el especial es el histograma. Entonces aquí utilizó la función hisplot de Seaborn. ¿Y cuáles datos? De los datos solo la estatura, porque la estatura es la que es continua y las continuas son con histogramas. Las discretas son con barras, como lo acabamos de ver aquí. Discreta, continua con histograma. Discreta con barras, diagrama de barras. Y mire que aquí está diagrama, bueno, no lo puso como tal como diagrama de barras. La función complot lo que genera son diagramas de barras. Complot de Seaborn. Matplotlib tiene una que se llama específicamente bar. Matplotlib. Y aquí desgraficamos. Ya como queda bonito el histograma. ¿Qué ve usted ahí en ese histograma? ¿Qué ve primero en el histograma? No, es raro. Que las barras están juntas. Comment, Satura. Y pues, altar, el barras no importa. Y todas tienen la misma altura. Queriendo decir, en una estatura de 150 a 160 más o menos, una estatura de 150 a 160, la tienen dos personas. Entre 160 y 162 más o menos, también hay dos personas que tienen la estatura en ese rango. Entonces es porque aquí ya se lee por rangos. Entonces ya digo, pero es maluco para leer porque el número no coincide con el ancho de la barra. Entonces, ¿qué debería para facilitar la lectura? Que el número coincida con el ancho de la barra. Entonces usted le dice que la metrización del eje horizontal coincida con el ancho de la barra. Entonces, bueno, le decimos que no lo mejore. Control C, le decimos corrígeme el siguiente histograma para que las clases, eso lo llaman clases,
la metrización del eje horizontal para que la metrización del eje horizontal coincida con el ancho de las barras, que son las clases. Bueno, entonces aquí 2 puntos y le doy el código. Entonces ya él me lo mejora. Y uno debe ir como mirando a ver cómo, para que uno lo haga sin depender. Entonces mire que aquí, ¿qué le está diciendo? Bueno, él le dice, bueno, para que la metración del eje horizontal coincida con el ancho de las barras en un histograma, debes asegurarte de que el eje muestre los límites de los bins. Bins en español es las barras o contenedores. Entonces, que el eje muestre los límites de los bins. Que el eje muestre los límites de los bins. Las etiquetas del eje X están alineadas con las fronteras de cada barra. Las etiquetas del eje X están alineadas con las fronteras de cada barra. Las fronteras o límites de cada barra. Aquí tiene ya eso. Y lo traemos acá. Entonces ya, control V. Ya se volvió más gordito. Y mire tan bonito. Entonces ya está diciendo, vean. Y ya mire cómo cambió la manera de escribirlo. Ya las alturas cambiaron. En un intervalo, una estatura de 150 a 157 centímetros, hay dos personas que están en ese rango. De 157 a 164 hay dos personas también. Pero en el rango de 164 a 171 están tres personas. Entonces, usted ve que en definitiva la estatura en esta muestra sí tiene más o menos un comportamiento acampanado. Ahora sí. Donde, sí, sí, porque ahorita no se veía. Y queda más fácil de interpretar. Entonces, que uno debe, porque los gráficos, la estadística descriptiva busca que el gráfico sea fácil de leer sobre lo que quieren decir de los datos. Entonces, ¿qué queremos decir también? Que las personas muy altas son muy pocas en la muestra. Que los muy altos son muy pocos. ¿Sí? Que los más frecuentes están entre 164, la estatura de su papá, más o menos, y la estatura, y menos de la estatura suya. A que los de la muestra son gente bajita. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y esta línea que él está mostrando es la que muestra lo del diagrama KDE, que él muestra esta lineecita que está mostrando como con una curva, más o menos cómo se están comportando los datos, que tienen como una forma de montaña. Eso es lo que llaman KDE. Y él a la vez le agregó el boxplot, ¿cierto? Entonces aquí yo se lo voy a partir para que no nos quede junto. Se lo voy a poner aquí, corro para que nada más me quede este. Y el boxplot, que es también para estas variables numéricas continuas. O sea que él dice que los histogramas son muy buenas para numéricas continuas. Histogramas y diagramas de cajas. ¿Ya visto ese diagrama de cajas y bigotes? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué? ¿No lo ha visto? No. Por eso yo le decía ayer que yo me preocupaba, porque decía, porque esto requiere. Yo le he tenido que gastar tiempo a eso. Porque yo no soy profesor de estadística, pero lo necesito para ciencia de datos y para poder enseñar a los estudiantes. A mí me toca entrenar mucho con eso también. Entonces, resulta que él está diciendo, tiene unos bigotes, mira, bigote de arriba, superior, y bigote inferior. Eso es lo que llaman bigote. Y esta es una caja. Entonces, por eso lo llaman diagrama de cajas, box, diagrama de cajas y bigotes. ¿Y qué es lo que representa? Que la estatura la estatura de las personas encuestadas está entre 150 centímetros y 180. Ese es el mínimo y ese es el máximo. Entonces, primera cosa que él describe, el mínimo y el máximo de las estaturas. Mínimo y máximo, primera cosa. Pero el histograma también lo hacía. Sí, el mínimo era 150, el máximo es 185. Aquí dice que 180. Más o menos hacer más o menos la misma estimación. Una cantidad de personas. Bueno, es que aquí el que hubiera puesto la clase a 185 no quiere decir que los datos hubieran llegado a 185, No, sino una que cantidad de personas. no, es porque él cuando generó los intervalos de estaturas,
Los intervalos de estatura solamente son para contener los datos. Entonces se le fue hasta 185 por un cálculo que se hace. No, cantidad de personas. No hay cantidad de personas aquí, porque las personas solamente son 2, 4, 6, 8, 10. Solamente 10 personas encuestaron. Entonces, ¿quién se inventó? El Barra. 185. Ah, no, ya. Es que, porque, mire que Ya. la mayor estatura es 180. Solo que cuando él generó los intervalos, matemáticamente se le fue hasta 185. Porque lo único que le interesa es, en ese intervalo, cuántos de los datos hay. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Ahí lo veo razonando muy bien. ¿Y cómo en la caja se ve la frecuencia? La frecuencia, a ver, se refleja en una cosa, y es que hay unas medidas de tendencia central, y es, esta barra es una medida de tendencia central, esta es otra y esta es otra. Esta de aquí, esta barra de la caja, se le llama mediana. Entonces está diciendo, de los datos, la mediana de las estaturas es más o menos 167, la mediana, centímetros. Entonces, eso sí engloba la frecuencia, porque para encontrar la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor con las repeticiones y todo, y encontrar quiénes están en el centro. Entonces, esta es la mediana, 167. ¿Cómo lo podemos encontrar? Mire, verá. Con razón, casi nunca se utiliza el gráfico de caja. Se utiliza para determinar, por ejemplo, valores atípicos. Tiene unas cosas muy importantes. Sí, de pronto no es tan popular como el histograma, el diagrama de barras y el diagrama circular, pero tiene una utilidad tremenda en ciencia de datos, para encontrar datos atípicos o inusuales, entre otras cosas. También sirve para una cosa es que análisis ANOVA, y es porque él sirve para, dependiendo de esta caja, yo puedo compararlo con la caja de otra variable o de la misma variable, pero en otra muestra, para comparar muestras a ver cómo se comportan eh, los datos en cuanto a la mediana y estos dos cuartiles. Este y este son tres cuartiles, porque dividen a la muestra en una, dos, tres, cuatro partes. Entonces, estos números, este y este, dividen a la muestra en cuatro partes. Entonces se llaman cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 3. El cuartil 3 es 170 y pico. ¿Y cómo se interpreta? El cuartil 1, que es 158 más o menos, está diciendo que, toda la muestra, todas las estaturas, el 25% de las estaturas están por debajo de 158 centímetros. El 25%. Aquí está el 25% de los datos. Aquí está el 50% de los datos. Y de aquí para abajo está el 50%. Mira, de la mediana para acá está el 50%. Entonces, el 50% de los datos o de las personas encuestadas tienen una estatura menor o igual a 167. Como nos está dando molestia medir, porque debería medir por ahí cada 2 y no cada 5, entonces se le dice, cambie la metrización del eje Y. Cambie la metrización. Entonces yo creo que lo puedo hacer así. Mira, con plt.y, ytix, ytix, le cambio la metrización y yo le digo, con np.arrange, creo una progresión aritmética, una forma alineada, y le digo que vaya de la mayor a la menor estatura, 150 a 180. 150 a 180, incremento de 2 en 2. Incremento de 2 en 2. Como él no asume el límite superior, sino el límite superior disminuido en el incremento, yo le lo obligo a que vaya hasta 182, para que en realidad vaya a 180. Y miren cómo lo grafica. Entonces así yo ya puedo leer mejor. Yo ya puedo decir, vean, 158 más o menos. Y eso que todavía me falta un poco el pelito. Entonces, el 25% de las personas tienen una estatura menor a 158. El 150% de las personas encuestadas tienen una estatura menor o igual a 166. El 75% de los datos de las personas encuestadas tienen una estatura menor a 172 centímetros. Y el 100% tiene una estatura menor a 180. Lo que interpreta. Es que eso le ayuda a saber cómo están los datos.
El diagrama de cajas es muy importante también, muy importante. Y para comparar muestras. Y ahí, eh, ya las actividades prácticas que le da, después de haberle mostrado todo eso, le dice, clasifique y grafica. Tu hijo puede crear una pequeña encuesta sobre amigos y familiares, por ejemplo 10 personas, y pregúntale el color favorito, nivel de satisfacción con la escuela, número de mascotas y horas que duerme en la noche. Y visualizarlo. Entonces usted puede hacer eso como tarea, hacer esas cosas. Y ya visualizarlo eligiendo cuál debe ser la que escoja, ¿cierto? Color favorito, cualitativa nominal o sin orden. Nivel de satisfacción, cualitativa ordinal. Número de mascotas, numérica discreta. Horas que duerme en la noche, lo clasificó como numérica continua. Entonces ahí están las cuatro subcategorías. Dos para quali y dos para quanti. Entonces queda uno súper bien. Haciendo la tareita. Mm, usted, por ejemplo, para hacer eso, por ejemplo, hoy acá, usted puede pedir que le dé los datos de manera artificial y ya hacer la gráfica. Y ya, y aquí viene lo de que te gustaría una versión de widget, que eso también es muy bueno. Interactivos, bueno, eso ya. Pero en aras de que podamos seguir, eh, yo creo que se lo voy a dejar hasta ahí en cuanto a esta primera parte del contenido. Entonces ya tenemos el desarrollo de la primera parte del contenido. Y ya en el próximo video entonces hacemos el desarrollo de operaciones entre conjuntos. Sigue la cosa. Entonces ya sí, muchas gracias.